Hola, mi nombre es Pipa y hoy voy a viajar a un nuevo planeta, pero primero tengo que encontrar mi nave. Mirad, ahí está. ¿Queréis acompañarme? ¿Qué es esa bola azul? Creo que es... Sí, es la Tierra. ¿Qué descubriré en ella? Su cuerpo había cambiado nada más tocar el agua del mar, pero no le importó, porque había llegado a un lugar extraordinario, al Cabañal. Caminando perdida por las calles del Cabañal, Pipa llega al carrer de Sant Pere, y es allí donde encuentra a un hombre que está saliendo de la puerta de su casa. Y Pipa se acerca y pregunta: ¿usted sabría dónde está el cole de este barrio? El hombre la mira y le dice: claro que sí, niña. Yo te acompañaré. No te preocupes. Y andando hacia allí, te voy a contar la historia de este barrio tan especial donde acabas de llegar. El Cabañal Cañamelar es ahora un barrio de Valencia, el barrio marinero de la ciudad de Valencia, pero hasta 1897 fue un municipio independiente llamado Pueblo Nuevo del Mar. Guarda todavía el sistema urbano reticular derivado de las barracas, las antiguas viviendas típicas de la zona valenciana. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando un grupo de pescadores se asientan en esta zona para vivir de la pesca con sus familias. Jaime I, muy interesado en que crezca la actividad pesquera, colaborará para que estos pescadores vayan edificando la zona, construyendo pequeñas barracas en primera línea de la playa. El origen del Cabañal es, por lo tanto, inconcebible sin el mar y sin sus pescadores o marineros, que se dedicaban a una modalidad de pesca de arrastre conocida como la más típica de esta franja litoral. La conocida pesca de los bueyes, popularizada en los cuadros de Sorolla, hace que en el Cabañal empiecen a construir les cases dels bous, las casas de los bueyes. En 1957 la riada de Valencia afectó considerablemente a los poblados marítimos, puesto que las travesías y las calles ubicadas hacia el mar parecían auténticos torrentes impetuosos. En la segunda mitad del siglo XIX, varios factores se conjugaron para dar lugar a una eclosión de luz y color aplicada a la arquitectura. Será también en este periodo cuando se vayan sustituyendo la práctica totalidad de las barracas originarias por casas de obra. Sin embargo, no será una arquitectura culta, sino una arquitectura de tipo popular, en que propietario y maestro de obras conjugan sus ideas, dando como resultado peculiares, ricos y magníficos ejemplos de creación libre e ingenua. No encontramos en Europa otra expresión popular donde la cerámica conste con esta contundencia. El Cabañal es una expresión única e irrepetible del eclecticismo decorativo de la baldosa valenciana de aquella época, y una especial referencia también al repertorio modernista. Francesc y Pipa habían llegado al gran edificio del cole del barrio, el CEIP Las Arenas. Es en estas aulas donde las culturas se encuentran y se conocen, se respetan y se enriquecen. La escuela es el espacio del encuentro, del diálogo, de la escucha. Eso es la educación, dice Francesc, mirando a los ojos a Pipa. Una educación para todas las personas y que nos hable de todas las personas. La educación es la esperanza de este barrio y del mundo entero. Francesc Caledón Vicente ejerció como maestro. Durante este periodo publicó varias obras dirigidas a primeros lectores y de temática educativa. Nuestras aucas, poesías populares narrativas, han sido escritas por él para y con los niños. Las aucas son una manera sencilla de contar nuestra historia, nuestros hechos culturales, nuestros quehaceres. Su decidida labor pedagógica y docente nos inspira y tiene que servir de guía para futuros profesionales de la educación popular. Se ha comprometido cívicamente y socialmente con su barrio, el Cabañal. Francesc Caledón Vicente, además de su ejemplo, nos deja al menos media docena de libros, la mayor parte de ellos conectados con los pensamientos más profundos, con la poesía que expresa en formato de pensamientos enraizados a la vida. Mirant cap a llevant una mar, que cada cop és més llunyana, i mirant a la vesprada cap al sol, la ciutat frenada. De nord a sud, carrers en cicatriu d'història, i creuant-los, travesseres, promesa d'una mar cap a la platja. Amalgama de present i de records, de finestres, de falcons i de teulades, de persones, de veus, de dolor i d'esperances.
Tot s'haurà de pastar amb el futur. Amalgama.